todos, bienvenidos una vez más a vuestro canal, a nuestro canal para trabajar herramientas. Tercer día de poniente, se supone que será el último. Un calor torrido en Valencia, lo que por ejemplo en mi tierra en Cantabria es que haya sur, aquí en Valencia se llama poniente y son 3 días de calor bochornoso en el cual entra las temperaturas bastante altas y una humedad increíble. Es difícil de llevar, sobre todo para aquellos que no tenemos aire acondicionado en casa, para aquellos que vivimos todavía en el Pleoceno. Vivimos con estilo bushcraft, sin aire acondicionado. Bueno, más aparte, el cuchillo del que venimos a hablar hoy es el cuchillo oso negro. Antes de empezar, este cuchillo lo tengo gracias a un compañero, a un amigo, a un participante de un grupo que es la Hermandad del Gandano. Es el amigo Juan de Logroño, al cual le tengo que agradecer mucho unas gestiones que me hizo, porque si no, este cuchillo hoy en día no estaría en mi poder. Yo os voy a explicar. Andaba mucho tiempo detrás de un oso negro, pero quería un oso negro antiguo y que estuviera en unas condiciones decentes. Un oso negro que por lo menos tuviera de 20 a 25 años de antigüedad, que estuviera fabricado hace 20 o 25 años, por lo menos hacia atrás, y que tuviera unas condiciones óptimas y encima que estuviera a un precio razonable. Un segundo que voy a recolocar la cámara y me diréis, hombre, sí, ¿y qué más? Pues eso, ¿y qué más? Pero eso era exactamente lo que quería y lo que andaba buscando. Y lo encontré por una conocida plataforma de compra y venta, pero me llevé la desagradable sorpresa de que la persona, el propietario, decía: yo no envío. A mí ya me han perdido varias cosas realizando envíos y yo no envío. Di por hecho de que ya había perdido la compra, de que ya no iba a tener el cuchillo, cuando comentándolo en el grupo de la hermandad de los gandaneros, hubo un compañero que me dijo: yo vivo al lado, yo vivo muy cerca, ¿quieres que te recoja yo el cuchillo? Bueno, yo no sé cómo llegué a entender que este compañero vivía en Pamplona, y le dije: oye, pues me haces un favor grandísimo. No, no vivía en Pamplona, vivía y vive en Logroño, por lo cual no tenía tan cerca la población en la cual yo compré el cuchillo. Pero me hizo ese tremendo favor de acercarse a por el cuchillo, recogérmelo y enviármelo aquí a la capital del Turia, por lo cual tengo que estar muy, muy agradecido. Juan, este vídeo va por ti, porque fundamentalmente, si tú no me hubieras hecho el favor que me hiciste, este cuchillo no estaría en mi poder. Y cómo no, hoy el tema va de osos. En mis recuerdos infantiles recuerdo el nombre de un mesón, Río Argoza, en el barrio del Castillo, en Bárcena Mayor. Allí en Bárcena Mayor, en plena reserva del Saja, en el último extremo del pueblo, al lado del puente, en el barrio del puente, está el mesón Río Argoza. Un mesón muy antiguo, para que una persona como yo, de 57 años para 58, lo recuerde en su memoria infantil. Desde luego el mesón, lo que es en sí, la entrada y el bar, ¿vale? Lo que es la estructura fundamental del mesón, no ha tenido mucha reforma de como yo la recuerdo de niño. Pero luego el resto del mesón y un pabellón que han hecho al lado del río para comer y tal, sí que ha evolucionado y ha sufrido el paso del tiempo, y para bien. Si alguna vez vais por Bárcena Mayor, no los conozco de nada,
no tengo trato con ellos más que cuando voy con cliente y me siento a comer. Suelen tener, entre más cosas y una carta de menú del día, suelen tener cocido montañés. Y hacen un cocido montañés muy bueno. Y como es menú del día, cocido montañés a precio razonable. Entonces ya lo sabéis, si visitáis la tremendamente bonita reserva del Saja, en Cantabria, y pasáis por Bárcena Mayor ha cambiado también mucho desde cuando yo era pequeño, no dejéis, vais a encontrar una amplia, en ese pueblo, en Bárcena Mayor, que es un pueblo digno de visitar, un típico pueblo montañés en el que se conservan las casas como eran las casas montañesas. No os voy a hacer spoiler, ¿eh? Es un río y un pueblo precioso. Si tenéis la oportunidad de ir a Cantabria y visitáis la reserva del Saja y vais a Bárcena Mayor, vais a tener una gran reserva de oferta de restaurantes y tal, pero yo os recomiendo iros al final del pueblo, al lado del puente, a este mesón que os acabo de recomendar, porque hacen un cocido montañés fantástico y porque es el que yo recuerdo desde pequeño, de ir con la familia, ¿no? Entonces uno que aconseja. A lo mejor alguien me podría decir, hombre, pues hay sitios ya hoy en día en Bárcena Mayor. Los hombres somos animales de costumbres y ya sabemos que los recuerdos infantiles, como digo muchas veces, una frase que no recuerdo de quién es, la infancia es la patria de un hombre y los recuerdos infantiles tiran mucho. Bueno, a la entrada de ese mesón, en lo que es el bar, lo que es frente a la barra, vais a encontrar muchas fotos antiguas de caza de lo que es la reserva del Saja. Pero va a haber unas fotos que os van a llamar poderosamente la atención, y es la de alguna caza antigua, muy antigua. Estamos hablando de hace muchísimos años, de osos. Y entre ellos hay un cuadro que llama poderosamente la atención de un hombre mayor, y un hombre anciano, con barbas, se le ve corpulento, robusto, calzando albarcas, con dos hachas a la cintura y con un perro. Según me contaron en su día, era un oseru, un cazador de osos que muchas veces hizo de guía a los cazadores cuando todavía este animal entraba dentro de los planes cinegéticos, o sea que estamos hablando de hace muchos años. Toco de oído. Alguien me contó alguna vez que ese hombre incluso había acompañado al rey Alfonso XIII en alguna de estas cacerías. Cuando advierto que digo que toco de oído es porque sabéis que muchas veces contamos cosas que nos han contado. Y en un momento determinado, pues alguien nos puede escuchar y decir, no, no, ¿qué estás diciendo? Esto no es así, ¿no? Entonces, yo cuando os cuento relatos, cuando os cuento cosas y algunas de estas cosas, las fuentes vienen por transmisión oral, prefiero haceros esa aclaración, esa salvedad, y así no incurrimos en que luego nadie nos pueda colorear la cara. Se cuenta una anécdota, yo la oí allí. Yo la oí en ese comedor antiguo que había, ahora lo han reformado, en un comedor antiguo que había a la derecha de la barra del mesón, subiendo unas escalerucas, que se diría allí en Cantabria, había una sala en la que cuando yo era niño comíamos, y allí algún amigo de mi padre, seguramente, algún conocido de mi padre, me contó la historia que os voy a contar. Y es la historia del mozu que riñó al rey. La historia del chico, del chaval, que riñó al rey. Dicen que Alfonso XIII era un avezado cazador. Le encantaba la práctica del deporte cinegético. Y dicen que le había tocado una caza, le había tocado, sí, a él le tenía que tocar. Había propuesto, se había organizado una caza y aquel día se iba a cazar oso. Le habían colocado en un puesto en el que sabían que un oso tenía por allí su paso, que un gran oso pardo tenía por allí su paso, tenía por allí su querencia. Ya os he explicado muchas veces que la querencia es
cuando se observa mucho al animal los caminos que suele llevar diariamente de ida y de venida y por los que deambula. Y dejaron con el rey a un chaval joven, a un mozu, a un chavaluco, a un chaval jovencito, que conocía muy bien la zona y que se había pasado muchas horas observando las idas y las venidas de aquel plantigrado. Era muy habitual, cada vez menos, pero por aquella época era muy habitual que el cazador llevara un secretario, que se llamaba, que era una persona que le ayudaba pues, a cargar con la silla plegable, el macuto, el rifle, la escopeta, los achiperres, ¿vale? Entonces había gente que se ganaba la vida de esa manera. Y aquel día habían colocado con el rey, pues aquel mozu, aquel chavalín, y se pusieron a esperar, se dispusieron a esperar a ver si pasaba el ansiado oso. Se ve que el rey no hacía más que preguntarle al chaval, pero ¿el oso es grande de verdad? Sí, mire usted que el oso es grande. Al rato. Pero ¿es grande de verdad? Sí, mire usted que el oso yo lo tengo visto y el oso es bastante grande. El chaval ya estaba un poco harto y a la tercera o la cuarta pregunta del monarca se ve que le dijo con cierta prudencia, mire usted, si no nos callamos, el oso nos va a oír y el oso no se va a presentar aquí, porque es un animal que no está tonto. El rey se calló, pero al rato al rey le entraron ganas de miccionar. Vaya por Dios. Empezó a ponerse nervioso, a moverse, el chaval lo miraba de reojo y al final le dice, chaval, yo tengo que mear. No, 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 usted no se puede mover de aquí, que ya la hora que es, el oso está a punto de pasar. Yo tengo que mear. Me aladeo aquí un poco y orino aquí en un lado. No haga usted eso, que no sabe el olfato que tienen. Si usted orina aquí, el oso le va a oler, nos va a oler, y hoy usted no caza al oso. El oso se irá. Pues yo me estoy meando y me tengo que ir a mear. Pero por Dios, que está a punto de pasar, que usted no se puede ir. Y el rey, que era el rey, y que no estaba muy acostumbrado a que nadie le dijera lo que tenía que hacer, efectivamente se apartó a un lado y se fue a orinar. A mear en castellano. ¿Qué razón tenía el chaval? Que no hacía nada, que el rey se había apartado a orinar y el oso se presenta. El chaval, nervioso, perdido, venga a girarse a mirar a ver si el monarca aparecía. Y el oso, tranquilo, relajado, despacio, andando y pasando por la barrancada de enfrente donde ellos estaban colocados, para tener una buena disposición. El chaval, lo más bajo que pudo, empezó a hacer pst, 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 pero se dio cuenta de que en un momento determinado, aunque tenían el aire a favor, que el puesto estaba muy bien elegido, el oso se paraba, se plantaba, levantaba la cabeza y en el argot cinegético cargaba aire. El oso se estaba dando cuenta de que ahí había algo que no era habitual. Entonces el chaval, que era un gran cazador, era de esos críos que habían crecido echado al monte cazando con sus padres, se calló, se estuvo quieto para que el oso se tranquilizara. Y el oso, con paso despacio, con paso cansino, continuó su camino y se marchó, porque el rey se tomó su tiempo para orinar, porque era el rey. Y entonces me figuro que se tendría que haber esperado el oso, pero el oso tuvo la mala idea de no esperarse a que volviera el rey. El rey volvió al puesto y socarronamente, pensando que todo estaba bien, miró al chaval y le dijo, ¿qué? Que todavía no se ha presentado el oso, ¿verdad? ¿Ves cómo podía ir a mear? Y el chaval le dijo, pues sí señor, que sí que se ha presentado y que le he intentado llamar y que se ha ido, o sea que ahora se jode y se queda sin oso. A ver, yo no sé si os hacéis a la idea, por eso aquella anécdota pasó y a ese chaval le fueron a llamar o quedó con aquel nombre de el hombre que riñó al rey, porque había gente que lo contaba, hombre, no le diría, ¿cómo le va a decir se jode? Le diría se fastidia usted. No, 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 que en un arrebato de cabreo el chaval le dijo, ahora se jode y se queda usted sin oso.
Bueno, yo creo que el chaval estaría bien aleccionado y no se le ocurriría decir, ahora se jode y se queda sin oso. Pero también os voy a decir una cosa, el mundo de la caza es muy particular y cuando salen las cosas mal, la gente se enfada, se coge enfados importantes, ¿eh? Bueno, me figuro que como en el fútbol y en otras cosas, ¿no? Entonces, tampoco me hubiera extrañado que un chaval joven, un adolescente, con ese carácter de juventud, pues que se le escapara y le dijera al rey, pues no se le ha advertido usted, pues ahora se jode y se queda sin oso. Una anécdota simpática. Esta anécdota me recuerda a otra que ya no tiene nada que ver con los osos, que era en otra cacería que estaba el rey. Se ve que el rey Alfonso XIII debía de tener un sentido del humor bastante agudizado y había pedido a la gente que iba con él monteando, cazando, que le dejaran un momento tranquilo, que se iba a sentar, a descansar y que acudiría él a la junta de cazadores. Y en eso acertó a pasar por allí un paisano, un campesino, un hombre de campo, vio al rey ahí sentado, a un tocado, apoyado en un árbol y le preguntó, oiga, ¿es cierto lo que me han dicho de que anda por aquí el rey cazando? El rey se lo quedó mirando y le dijo, pues sí, sí, se ve que está el rey por aquí cazando. Dice, pues hombre, ¿no me diría usted quién es? Que tengo, ya que está por aquí, tengo yo el gusto personal de conocerlo y de saludarlo. Dicen que el rey se levantó, miró al caballero y dijo, venga que le voy a decir ahora inmediatamente dónde está el rey. Va a conocer usted y va a saber usted quién es el rey. Fueron andando un trecho, hablando, pues hablando de esas cosas que se hablan en el campo, me figuro que del tiempo, de tal, y cuando llegaron a la junta donde estaban todos los cazadores, antes, durante el camino, perdón, el hombre de campo le preguntó al rey, ¿y yo cómo voy a saber quién es el rey? ¿Me lo va a señalar usted con el dedo? Y dice, pues mire, yo no se lo voy a señalar con el dedo porque eso es de falta de educación y eso no se debe de hacer, pero usted va a saber enseguida quién es el rey cuando vea que es el único que sigue con el gorro puesto. Ante el rey todo el mundo se descubrirá. Usted, al único que vea con el gorro puesto, ese es el rey. Ah, pues vale. Pues siguieron caminando, como os he dicho, hablando de esas cosas que se hablan, del tiempo, de tal, y cuando llegaron a la junta donde estaban absolutamente todos los cazadores, todo el mundo se descubrió y se quitó la prenda de cabeza. Claro, el hombre de campo miró al rey de reojo, se le quedó así mirando, el rey se rió y dijo, ahora ya sabe usted quién es el rey. Y dicen que el hombre de campo, ni corto ni perezoso, le dijo, hombre, pues ya tengo claro quién es el rey, porque los dos únicos que conservamos aquí el sombrero es usted y yo desde luego, yo no soy el rey. Pues otra anécdota que se cuenta y que parece ser que tiene su parte también de realidad. Pero hay otras anécdotas con osos que tienen final feliz, pero no son tan agradables, por decirlo de alguna manera, ¿vale? En esta que hemos contado, el oso se salvó por un ataque de incontención del rey que se tuvo que ir a mear. Pero no sé si sabéis una historia que os voy a contar de los Estados Unidos. Teodoro Roosevelt, el presidente de gobierno de los Estados Unidos, era un gran cazador. Era una persona que además parece ser que le gustaba bastante practicar el bushcraft, vivir en la naturaleza, pasar días acampados, vivir en el monte, y era un gran cazador. Y a Teodoro Roosevelt le habían organizado una caza de oso, en este caso oso grizzly, no oso pardo como el nuestro, un oso bastante poderoso, bastante más potente, bastante más grande que nuestro oso pardo. Se ve que fueron a cazar, la misma circunstancia, le colocaron un buen puesto, le colocaron en un buen sitio, estaba a la espera de que apareciera el oso, el plantígrado, Teodoro Roosevelt con el rifle preparado, y de repente apareció el oso. Y las personas que estaban de secretarios con él, pues le hicieron un gesto, le señalaron, le dijeron, ahí está el oso, ya puede usted disparar, presidente. Pero Teodoro Roosevelt dicen que se quedó parado y hizo un gesto a la gente que iba con él como diciendo, no, un momento,
y estuvo observando al oso. La gente se ponía nerviosa a su alrededor, a ver qué va a pasar, qué no va a pasar, si el animal se va a espantar, se va a ir, se va a estropear la caza. De repente, decididamente, el presidente Roosevelt bajó el arma, le colocó el seguro al rifle, lo apoyó, se levantó. Ante la perplejidad de todo el mundo, el oso se giró, lo miró. Dicen que el presidente Roosevelt se descubrió y le dijo: «Buenos días, señor oso, ¿cómo está usted?», a voz en grito. Y el oso empezó allí a hacer movimientos graciosos. Enseguida Roosevelt se giró a toda la gente que iba y dijo: «Que todo el mundo desmonte inmediatamente los rifles y les ponga los seguros. A nadie se le ocurra bajo ningún concepto disparar, y que me traigan aquí inmediatamente a la persona que ha organizado esta partida de caza». ¿Qué había pasado? Pues que Roosevelt era un cazador avezado y un hombre de monte avezado. Ya hemos comentado que le gustaba la práctica del bushcraft, que se pasaba días acampados en el monte, y cuando le trajeron y le pusieron delante a la persona que había organizado aquel tinglado, porque aquello no se podía ni llamar una partida de caza, le dijo: «Venga, venga usted para acá». Más o menos fue así, ¿eh? Se cuenta en muchos sitios. ¿De dónde ha salido este oso? Bueno, se descubrió el pastel. Era un oso de circo. Era un oso que había estado mucho tiempo en un circo, se había hecho viejo, ya se ve que el oso no tenía ni dientes, ¿vale? Y habían pensado que una genial idea, ¿vale?, era, como ya el oso estaba viejo y ya no podía actuar y tal, era tener durante una temporada al oso en esa zona de monte y luego, pues el día que llegara el señor presidente, abrirle el jaulón y empujar al oso. Roosevelt se dio cuenta. Se ve que por aquel entonces en la Casa Blanca o en las proximidades de la Casa Blanca había una especie de zoo, de zoológico. Dio la orden de que inmediatamente al animal se le llevara a esa especie de zoológico que había en la Casa Blanca o cerca de la Casa Blanca, que se le tratara debidamente y que a partir de aquel momento hasta el día de su muerte la manutención de aquel oso se le pasara a él. No os quiero ni decir la que le debió de caer al pájaro que había organizado aquel espectáculo, porque ya hemos dicho que no se puede considerar ni siquiera una acción cinegética. La historia corrió como la pólvora rápidamente y salió en todos los periódicos en Estados Unidos. Fue un hecho muy, muy nombrado y muy mencionado. Y os acabo de contar una historia que es la que da origen a que a los niños pequeños, cuando se les regala un oso de peluche, a esos osos se les llame Teddy. Teddy, que es el diminutivo cariñoso de Teodoro. A raíz de esta historia, de que saliera publicada en todos los periódicos, de que saliera publicada en las revistas, de que todo el mundo lo comentara, a los peluches de oso en Estados Unidos se les empezaron a llamar Teddy, Teddy, Teddy. Hubo alguna casa con vista comercial que incluso fabricó osos ya llamándoles Teddys, y así ha llegado hasta nuestros días. Estoy seguro que muchos sabéis que a los ositos de peluche ha llegado también a España, porque la cultura americana hace ya décadas que ha llegado a España, se les llama Teddys, pero a lo mejor nunca sabíais, nadie os había explicado exactamente de qué venía llamarle a los osos de peluche, a los osos de los niños, a los muñequitos, llamarles Teddy. Pues Teddy viene de Teodoro Roosevelt y de esta historia que os he contado, en la que un presidente se dio sobradamente cuenta de que aquel día le estaban intentando engañar y se iba a cometer una auténtica barbaridad. Y sin más, pues vamos a pasar a ver y a revisar el cuchillo. Y perdonadme si en algún momento dado he estado un poquito espeso, porque os vuelvo a repetir que no sabéis la que está cayendo aquí en Valencia, que no solo es por calor. El problema que tenemos aquí en Valencia, bueno, en Valencia y en cualquier ciudad costera, es la humedad que se suma a la temperatura, dando una sensación térmica bastante más elevada. Solo hay una solución, como las siestas andaluzas:
cerrar todo a cal y canto, aunque parezca que es todo lo contrario. No hay corrientes de aire que valga. Hay que cerrar todo a cal y canto y esperar a que pasen los 3 días de poniente. Bueno, y en un primer momento vamos a hablar un poco de la historia de estos cuchillos. La empresa IER, Izaguirre Hermanos, actualmente Aitor, Cuchillos del Norte, al principio de los años 80 se puso a diseñar un cuchillo a raíz de una decisión que había tomado las Fuerzas Armadas. El cuchillo montañero, que así se había llamado durante 40 años, el que habían utilizado las tropas de montaña, las GOES, todo grupo que fuera un poquito considerado zapadores, en algunos casos, zapadores de montaña, todos los cuerpos que se hubieran considerado un poco de operaciones especiales, ¿vale? Cazadores de montaña también lo llevaron, algunas unidades, habían utilizado el cuchillo montañero de la fábrica de Toledo. Lo conocemos, yo ya lo he puesto en más vídeos, luego lo colocaré en las especificaciones junto a este para que lo veáis, pero bueno, es un cuchillo mucho más reducido que este y de todos sobradamente conocido. Pues decidieron que había llegado el momento de darle el relevo al cuchillo montañero porque tras 40 años había quedado ya francamente obsoleto. Se hicieron diseños de hoja enteriza, se vieron varias cosas, se realizaron algunos concursos, pero al final, sobre el año 81 más o menos, coge el testigo de todos estos primeros intentos y todos estos diseños que se habían hecho, coge el testigo Izaguirre Hermanos. Os voy a contar la historia un poco por encima, porque contar muchos datos históricos de la fabricación de un cuchillo a veces resulta un poco farragoso y tedioso. El tema está en lo que yo os he contado. El ejército había decidido ya cambiar el montañero, hay nombres y apellidos de personas que habían hecho diseños con mayor, con menor fortuna, enterizos, y en el año 81 más o menos la casa Izaguirre Hermanos, Cuchillos del Norte, Aitor, decide tomar el testigo y en base a algunos de esos diseños que se habían presentado y en base a la profesionalidad que tenían ellos también, sacan este cuchillo. En el año 83 es cuando oficialmente lo asume el ejército, ¿vale? O sea, pasa a formar parte de dotación del ejército, sobre todo para las GOES, lo que hoy es en día las GOES, grupos de operaciones especiales, ¿vale? Y COES, cuerpos de operaciones especiales, y pasa a denominarse, su primer nombre fue cuchillo de monte. Su antecesor era el cuchillo montañero y este pasa a denominarse cuchillo de monte. Ya en muy poco tiempo le vino su nombre, por el que todos lo conocemos. Una cosa es el nombre oficial por el que en el boletín oficial y oficialmente, venga la redundancia de oficial, el ejército decidiera denominar este cuchillo, que ya hemos dicho que fue cuchillo de monte. Y otra cosa es, pues como lo empieza a fabricar la casa Aitor y al final se hace popular, que es el oso negro. Y se hizo el oso negro y el oso blanco. ¿Qué diferencia hay entre el oso negro y el oso blanco? Fundamentalmente el color de la hoja. Cuando el cuchillo iba pavonado en negro era el oso negro, y cuando iba en el color del metal, la hoja, en el color del acero, era el oso blanco. Fundamentalmente este cuchillo, destinado para las Fuerzas Armadas, para los cuerpos de operaciones especiales, se diferenciaba de aquellos otros primeros proyectos que había habido un poco más como de mundo civil, ¿vale? Porque este llevaba la sierra, como vamos a ver,
y los otros modelos, pues uno era enterizo, otro no tenía sierra. Lo que hizo Aitor fue agarrar una especie de collage, ¿vale? Meterlo en una coctelera, moverlo y con sus buenos conocimientos y con su buena sapiencia sacar este modelo de cuchillo. Y así, brevemente, os he dado unos leves retazos de lo que fue la historia de fabricación y de creación de este cuchillo, el oso negro. Ya os he comentado que he tenido la grandísima suerte de conseguir este ejemplar que tiene unos 25 años aproximadamente. Pues mirar, ¿por qué en tan buen estado como lo he conseguido? Es una manía, ¿eh? Entre la gente que coleccionamos cuchillos o que nos gusta el mundo de la cuchillería hay muchas manías. Y muchas de ellas están fundamentadas y otras están basadas plenamente en leyendas urbanas. Sobre este cuchillo corre la leyenda urbana o la historia. Yo no me voy a decantar, no voy a decir si sí o si no, de que cuanto más antiguo es el modelo, más calidad de manufactura y acabado tiene el mismo. Yo ya digo que no me voy a pronunciar, no voy a entrar en ello, pero es lo que se dice y lo que se comenta. Si os dais cuenta, al igual que cuando vimos las mochilas, que cuando vimos el Jungler King 1, ¿vale? Los típicos pasadores de trabilla, de rabiza, de trabilla, que se utilizaban por aquella época en el ejército español, ¿de acuerdo? El mismo que el de las trinchas, las cartucheras, las fundas de las cantimploras, ya lo vimos, os invito a que vayáis al vídeo del Jungler King 1, ¿vale? Y una funda, pues, de plástico. Plástico duro, muy bien hecha, la verdad es que muy bien acabada, muy conseguida, ¿de acuerdo? Pero no deja de ser una funda de plástico y nylon, pues como la del Jungler King 1. Que era un tipo de fundas que en su día pues le dieron muy buen resultado a la casa Aitor. Aquí, donde está el logo del cuchillo, de acuerdo, según el cuerpo del ejército al que iba de dotación el cuchillo, porque obviamente este es un ejemplar civil, ¿vale? Iba el logo del arma o del grupo de operaciones especiales en concreto para el que iba designado. Iba tanto aquí como en la hoja del cuchillo. Ya quisiera yo tener uno de esos cuchillos que por supuesto su valor es mucho más alto que el de estos modelos hechos para vender en la vida civil, que lleva simplemente el logo comercial que le creó la casa Aitor. Si nos damos cuenta, eso sí que le ha perdido un poco el cuchillo. Va aquí el nombre de oso negro, ¿de acuerdo? Aquí va una numeración, a ver si os lo acerco un poco sin... Va una numeración que se supone que es la numeración de fabricación de este cuchillo, ¿de acuerdo? Va una numeración, va un código, va el nombre de la casa Aitor, su escudo, el nombre del cuchillo y el troquel de calidad, ¿vale? Esto lo veréis en muchos cuchillos Aitor, ¿vale? Sobre todo en los que la casa Aitor quiere dejar constancia de que es una apuesta de calidad por parte de ellos, y es con una prensa a unos bares determinados, no me acuerdo ahora cuántos son, punzonean, ¿vale?, la hoja del cuchillo dentro de este círculo que crean especialmente para ello, ¿vale? Es como un marchamo de calidad, ¿vale? Como un troquel de calidad. Los marcajes que se utilizaban en las famosas armas de la Segunda Guerra Mundial, pues viene a ser un poco eso, como un control de calidad de que la dureza del acero corresponde a lo que ellos realmente dicen por cómo punzona la presa con los bares adecuados al acero del cuchillo. No es un cuchillo enterizo, ni muchísimo menos, ¿vale? Es de espiga y aquí vemos que va...
os tendré que enseñar luego una toma más adecuada y unas fotos. Va atornillada, va cerrada y atornillada la espiga. Perdonadme, pero el tiro de cámara en estos momentos no me deja enseñaros bien cómo es esa rosca que sujeta, que engancha la espiga para que cierre todo el conjunto, ¿vale? Incluso os pondré una fotografía. Aquí hay un agujero para una rabiza, para un cordón fiador, una buena guarda con unos buenos gavilanes, ¿eh? Las cachas, pues yo diría que son plásticas, ¿de acuerdo? Yo fijaros, fue una época en la que empezó a darse mucho la tan traída y llevada baquelita. Pero yo no creo, desde luego la funda es plástico. Yo no creo que este material sea la baquelita con la que, por ejemplo, también se hizo el ZECML, ¿vale? Yo creo que es un material plástico robusto, bueno, de calidad y ya está. Hoja afalcatada, un amplísimo recazo, pero amplísimo, nada de muesca española, muy puntiagudo, fijaros la entrada que tiene el cuchillo, la punta que tiene el cuchillo, punta clip point, ¿vale? Con un falso contrafilo. Puede parecer que esté afilado, pero mirad, voy a apretar, hago fuerza. Si estuviera afilado me estaría cortando el dedo. Hay que tener cuidado al llegar a la punta. Afilado no está, pero sí rebajado, y este rebaje sumado a la forma clip point del cuchillo le hace que sea un cuchillo con una penetrabilidad temible, ¿vale? Este cuchillo tiene mucha penetrabilidad. Y aquí arriba tiene, en su parte superior, tiene una sierra, pues que bueno, que aunque yo he visto probar alguna unidad, la sierra, ojito con la sierra, yo he visto probar alguna unidad y no creo que sea la mejor sierra para cortar madera del mundo mundial, o sea, no creo que sea la sierra Manolito Gafotas, ¿os acordáis de Manolito Gafotas de Carabanchel Alto, que era campeón del mundo mundial? Bueno, pues no creo que esta sea la sierra campeona del mundo mundial para cortar madera, pero que sí que sirve para hacerlo, y sí que te puedes sacar de un atolladero o hacerte esa labor con mucha paciencia, con mucho tiempo, con mucha energía, si es necesario hacerlo. Es un vaciado cóncavo, ¿vale? Con un microbisel o microfilo que se ve claramente por dónde va porque no está pavonado. Toda la pieza pavonada en negro como la vemos. Y al otro lado pues no lleva absolutamente nada. Fijaros, el cuchillo, el hombre que he tenido la fortuna que me lo ha regalado, ¿vale? Me contaba Juan de Logroño. Juan, ya lo siento, te vas a quedar con Juan de Logroño. Me contaba Juan que el hombre le dijo que solo lo sacó una vez para romper un coco, que rompió el coco y lo volvió a guardar, porque salía al monte con sus amigos, allí en Navarra, es de un pueblecito de Navarra, y le llamaban Rambo y se reían de él. Le llamaban Rambo por llevar este cuchillo y se metían y se reían del pobre hombre. Entonces, tras romper aquel coco, lo metió en su funda, lo guardó en un cajón y haya dormido el sueño de los justos 20 y tantos años, hasta que he tenido yo la fortuna de toparme con él, ¿no? Entonces, os vengo a decir que estas marcas que podemos ver, pues simplemente es de entrarlo y de sacarlo de la funda de plástico, El cuchillo prácticamente no ha tenido uso. Además, si lo cambiamos en la posición de la luz, que hoy no os he querido poner mucha luz porque el cuchillo es satinado también para que no refleje y no se pueda ver bien, son marcas de entrar y salir de la funda porque está el pavonado francamente muy bien conservado. Vemos que tiene un importante ancho de pala, ¿vale? Ancho de hoja, que luego lo mediremos con el calibre. Aquí empieza a reducirse el falso contrafilo, y empieza a reducirse en un falso contrafilo, que hace una cosa muy curiosa, ¿veis? Aquí sigue en línea recta, ¿vale? Siguiendo el lomo de la hoja del cuchillo, y aquí es cuando baja a la forma clip point, ¿vale? Pero es falso contrafilo todo. Por su forma, ¿este cuchillo es un Bowie? Pues sí,
Pues efectivamente, siendo ortodoxos y por su forma y por su tamaño, este cuchillo es un Bowie de uso militar. Tiene esta parte de detrás con su cola de pez, donde ya hemos enseñado que lleva un agujero para cordón fiador, y ya no me empeño otra vez en intentaros enseñar cómo va atornillado porque no tiene el tiro de la cámara, os lo enseñaré posteriormente. Y vamos a ver el agarre del cuchillo. Pues mirad, ¿qué queréis que os diga? Ya solo con cogerlo, vosotros sabéis las comparativas que hemos hecho con todos los cuchillos. Llevo el dedo a pegarlo aquí a la guarda, ¿vale? Y esta forma ergonómica que hace aquí. Ya apoyo los otros, ya sin empuñar el cuchillo, fijaros una cosa. Mirar todo lo que sobra. Y yo tengo una mano grande, ¿de acuerdo? Pues ¿qué quiere decir esto? Que este cuchillo, junto con su cordón fiador, pues también nos va a servir para machetear. ¿Machetear qué? Pues machetear con conocimiento, ¿vale? Mirar cuando se coge retrasado, cuando se lleva el dedo a la cola de pez, ¿vale? Mirar dónde va naturalmente el dedo, de forma natural, ¿de acuerdo? Parece que el gavilán de la guarda esté hecho aposta con la forma que probablemente lo estará para ello, ¿vale? Entonces se puede machetear con él. ¿Qué? Pues, hombre, pues con conocimiento. Se tendrá que machetear a conocimiento del operador lo que sea lógico y razonable que se pueda machetear. Luego, pues si se quiere trabajo fino, como tiene un recazo tan grande, ¿vale? Y aquí el gavilán hace la forma contraria, pues también, ¿vale? También permite, con cuidado, que el operador acerque la mano, ¿veis? Perdón, aquí sí que lo vais a ver. Que el operador, con cuidado, acerque más la mano al filo. Esto no es filo, ¿de acuerdo? Entonces, mirar dónde va el dedo, ¿de acuerdo? Pues permite que el operador acerque más la mano al filo. Y esto básicamente es un cuchillo que es una verdadera preciosidad. A mí me parece una burrada de bonito. Yo sé que mucha gente vais a pensar pues como el Jungler King 1, ¿no? Cuchillos obsoletos, cuchillos que ya han sido superados por otros modelos, bien, lo que queráis. Pero cuando empuñas un cuchillo como este, aparte de que estás empuñando algo histórico, ¿vale? Algo que ha formado parte de dotación de nuestras Fuerzas Armadas, ¿de acuerdo? Al margen de todo eso, notas pues, que es un cuchillo, escuchar, es un cuchillo poderoso, ¿eh? Es un cuchillo poderoso. Sin más, hemos hecho esta primera revisión del cuchillo. Si se me ha quedado algún dato en el tintero, cuando pasemos ahora a hacer la ficha técnica, pesado, medido, etcétera, etcétera, os comentaría alguna cosa más. El cuchillo, con su funda, pesa casi medio kilo, señores, 432 gramos. Y es algo muy lógico que pese tanto el cuchillo para la mentalidad de ser un cuchillo operativo para unas fuerzas armadas. Es la mentalidad de que el cuchillo tiene que ser contundente. Y vamos a ver cuánto pesa el cuchillo sin la funda. Nos toca, como otras veces no, se ha recalibrado solo la balanza. Al final me tendré que comprar una balanza nueva. Sin la funda pesa, ha estado ahí oscilando entre 325, 324, 323. Vamos a hacer una cosa, vamos a repetir la operación porque yo creía que se había reseteado automáticamente, pero no, y merece la pena. Habíamos visto que estaba 324, 325, al principio había dado 327,
344 gramos pesa el cuchillo solo. Lógico, la funda es plástica y ya me figuraba yo que no añadiría, aparte de que lleve el cordino que lleva alrededor, porque no es un paracord, no lo hemos dicho antes, no es un paracord, es un cordino. La funda no le podía aportar mucho peso al cuchillo. Y vamos a ver las medidas que tiene. Colocamos el metro justo en la punta, no quiero irme ni un milímetro, justo en la punta, y la medida que nos da el cuchillo es de 31. Escuchar, 31 centímetros más de lo que algunos bowies civiles, por decirlo de alguna manera, bowies de monte, que tenemos, porque yo la mayoría, salvo los que tenemos sobredimensionados, andan en los 30, bueno, pues 31. Hasta el recazo, ¿vale? Pasando el recazo hasta la guarda, perdón, 18 centímetros y medio, ¿vale? 18 centímetros y medio. Y aunque esté afalcatado, vamos a intentar ver cómo lo hacemos. De filo útil prácticamente tiene 16 centímetros y medio. Contando con que es un filo afalcatado, 16 centímetros y medio de filo útil. ¿Cuánto mide la funda? Pues la funda en su totalidad, junto con su talid, está en 35 centímetros. Y vamos a ver, ya que estamos, el ancho de hoja, que difícil es medir los anchos de hoja en cuchillos afalcatados. Pues claro, nos vamos a la zona que entendemos que es la más ancha, ¿vale? Y 4 centímetros. Y si nos vamos a la zona que entendemos que es la más estrecha, contando con la sierra y todo, 3 centímetros. ¿Vale? La funda, ¿cuánto mide de ancho? ¿Vale? Porque siempre se comenta que estos cuchillos traquetean, bailan, se mueven dentro de la funda, hacen ruido. Pues 5 centímetros, claro. El cuchillo la funda tiene casi un centímetro, prácticamente un centímetro, dejémoslo en medio por el grosor del plástico, ¿vale? Tiene medio centímetro, un poco más de medio centímetro de anchura que el filo del cuchillo, ¿vale? Pero estas fundas, es que la casa Hitor tenía una visión comercial pues buena, aunque a nosotros no nos haga gracia estas vibraciones de los cuchillos en la funda, y es que eran fundas pues para otros muchos modelos de cuchillos. Es prácticamente, y creo no equivocarme, la que tiene el Aitor Tercio también, ¿no? Y otra serie de cuchillos, ¿de acuerdo? Tenían una funda tipo y la utilizaban pues para varios modelos de cuchillos. ¿Eso qué conllevaba? Pues que la funda tenía que tener unos parámetros que algunos cuchillos bailaban más o traqueteaban más unos que otros dentro de la funda. Y vamos a ver con el calibre o pie de rey lo que mide de ancho la hoja del cuchillo, y por supuesto nos vamos a ir al lado de la guarda, a la zona que interpretamos que es la más ancha. Y mide, a ver si lo podéis ver, 5 milímetros de grosor. Obviamente nos vamos a ir aquí delante antes de que empiece a hacerse el falso contrafilo, y sigue igualmente en los 5 milímetros de grosor, lo cual quiere decir que solo empieza a reducir el grosor a partir de aquí, que empieza el falso contrafilo. Hasta aquí, ¿lo veis lo que os quiero enseñar? Hasta aquí, 5 milímetros de grosor. Y vamos a ver cómo es habitual en nosotros también. Las cachas con forma guitarrada, las cachas plásticas, pues tienen de grosor, no llega a 3, ¿vale?
a lo mejor depende si cambiáramos la posición, no llega a 3, 2 centímetros con 9 milímetros de anchura de las cachas. Yo que tengo la mano grande, antes cuando hemos hecho la prueba, te llenan bien la mano, ¿eh? Tú agarras, son unas cachas que te llenan bien la mano, ¿eh? Cojas la posición que cojas, son unas cachas que te llenan bien la mano. Y tiene este texturizado que, vamos, que te hace que sea muy difícil que te deslice la mano por la cacha o por el mango del cabo del cuchillo. Es que aunque deslizara, teniendo la cola de pez que tiene y teniendo la guarda que tiene con estos gavilanes, la mano no se va a mover, no se va a mover del sitio. Mirad, y con respecto a lo que estábamos diciendo del traqueteo de la funda, vamos a medir el cuchillo dentro de la funda y claro, señores, habría que contar con el grosor del plástico, ¿vale? Pero es que mide 1,3 centímetros, ¿vale? ¿Cuánto puede tener de ancho el plástico? Pues no lo sabemos, pero lo podemos ver. El ancho del plástico es de 3 milímetros, ¿vale? Entonces, por lo menos aquí en su boca, ¿no? Entonces, claro, el cuchillo, tanto por ancho de pala como por grosor, por ancho, el cuchillo, claro que tiene que traquetear, dentro de la funda, ¿vale? Pero con el cierre que tiene por rabiza, ¿vale? Qué difícil es que este cuchillo se mueva en la vida de aquí. ¿Va a hacer ruido? Sí. ¿Lo oís, verdad? Vamos a hacerlo al revés. Pues mirar, al revés prácticamente no hace mucho ruido. Si tenemos asido el cuchillo, ¿vale? Perdón, que se está desenfocando. No hace mucho ruido. Es cuando lo agarramos de la funda y liberamos la masa metálica, por decirlo de alguna manera, mirar. Tampoco es una barbaridad, ¿eh? Hay otros que hacen bastante más ruido. Y aunque hoy estamos haciendo un vídeo un poco caótico, y perdonadme porque estábamos en las especificaciones, vamos a aclarar un par de cosas. No es paracord, lo que llevaba originalmente, y sí que es cordón. ¿Qué cordón? Pues no es cordino ni es paracord. Yo os voy a decir que es cordón de bota. Cuando yo visité, bueno, lo he visitado varias veces, el museo y la fábrica de botas Segarra, que está aquí en la Comunidad Valenciana, en Valldeusoc, ¿vale? Segarra, Calzado Segarra, es que durante muchos años, hicieron las botas militares. Me comentaba una persona mayor que trabajó en la fábrica Segarra y que llegó a vivir en la colonia de la fábrica Segarra y tal, una persona que conocía muy bien la fábrica y su producción, y que tuvo a bien de acompañarme a enseñarme el museo y tal, me explicó que les compraban muchísimo cordón de bota para muchísimas cosas, para incluso cerrar mejor las mochilas, para llevar atadas las cosas, para llevar el cordón de bota que llegó a fabricar la firma Segarra. El cordón de bota que llegó a fabricar la firma Segarra era muy apreciado por militares, por cazadores, por gente que salía al monte, porque tenía una cierta elasticidad, como estáis viendo, tenía una cierta elasticidad y tenía un gran aguante y resistencia. Entonces, yo estoy por decir que este material que tiene el cuchillo en concreto es cordón de bota de la calidad del que os estoy hablando. Y no es nada raro, porque pensar que en cuanto dejaron de aparecer las famosas botas del ejército español de 3 hebillas, de 2 hebillas, y se adoptaron las botas modelo paracaidista, el roce que tiene el cordón de las botas una y otra vez, cuántas veces al día, cuando se tensa el cordón de bota, al estirar por los ojales
para cerrar la caña, para aprisionar la caña de la bota, ¿de acuerdo? Tienen que ser cordones muy testados y muy bien hechos y fabricados con un material, o sea que muchas veces nos cerramos mucho en sota, caballo, rey en algunos materiales y tenemos otros, ¿de acuerdo?, que son perfectamente válidos y este cuchillo lo demuestra. Y otra cosa de las que quería decir, que no había hecho gran hincapié en ello, es el talid. Bueno, y como bien os podéis figurar, el talid es para pasar un ceñidor vitaminado, súper vitaminado, ¿vale? Aquí cabe más de un ceñidor. Es un talid bien amplio y además con este sistema tan ingenioso, ¿vale? Mirad, voy a sacar el cuchillo, vamos a dejarnos de historias, porque luego ahora estamos siempre con los corchetes, con que si los condenamos como yo, que los pego, que si tal, que si... Fijaros qué ingenioso era este sistema, ¿eh? A veces es que lo viejo, sinceramente, es lo que funciona. Simplemente se sacaba la trabilla, se sacaba la rabiza y se abría, señores, y ahora estamos calentándonos en pleno siglo XXI, calentándonos la cabeza con que si los corchetes cierran mejor o cierran peor, ¿de acuerdo? Yo le recomendaría alguna casa cuchillera de verdad, que no sé si están patentados y a lo mejor el problema es que esto solo lo pueden utilizar determinadas casas que fabriquen para el ejército, no tengo ni idea, ¿eh? Pero bueno, habiendo cosas que funcionan, ¿cómo nos complicamos la vida? Bueno, y cómo no, la galería fotográfica del día de hoy de este cuchillo va a ser utilizando la famosa rejilla, la famosa red mimetizada que tanto ha utilizado el ejército español. Tu rumbo es el horizonte. Siempre avanzas caminando. Siempre avanzas caminando. Por sendas que desconoces. Por sendas que desconoces. Pasas hambre, frío y sueño. Pasas hambre, frío y sueño. Y descansas en el monte.